Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer el tema de la arquitectura en la cultura merovingia. Los integrantes somos Edgar David Contreras Guevara, Carla Castillo Saldaña, Gustavo de Jesús González Zárate y Félix René Trejo Reyes. La dinastía merovingia. La cultura fue creada por un meroveo, un jefe militar franco. Este era el fundador de la dinastía y también dio su nombre a esta cultura. La dinastía merovingia fue una familia de estirpe germánico, la cual gobernó la actual Francia, la Bélgica y una parte de Alemania y de Suiza desde mediados del siglo V hasta el año 751. Su ubicación era el Galia y la Galia Bélgica. Esto se desarrolló por los francos entre el siglo V y el VIII. ¿Qué es el arte merovingio? El arte se caracterizó por la orfebrería. Es el arte de crear artículos con metal, y también se desarrollaron la pintura de mural sobre frescos y las miniaturas. De estos se conservan muy pocos vestigios y muestran de arte merovingio, así como sus construcciones. Bases de la arquitectura merovingia. Fue desarrollando un arte propio en la actual Francia, un arte prerrománico que se caracterizó por el uso de la piedra y el ladrillo con construcciones sencillas. El prerrománico hay determinadas características comunes como la relativa ausencia de grandes programas arquitectónicos, incluso la reutilización de edificios y de sus elementos. Si los merovingios querían hacer otra construcción, no buscaban otra área ni un jardín, nada. Ellos reutilizaban las construcciones viejas que ya no tenían uso, utilizaban sus elementos arquitectónicos. En resumen, la cultura merovingia se dice que los merovingios eran descendientes de Meroveo, un jefe militar franco, quien fundó esta cultura y le dio su nombre en los años 751. En la cultura se ubica en la Galia y la Galia Bélgica. En los siglos V y VIII. Y su cultura, las artes en los murales, frescos y miniaturas. Y uno de sus artes principales fue la creación de esculturas de hierro, la orfebrería. Y en base a su arquitectura, los merovingios no tuvieron un arte original en cuanto a su arquitectura. Este se fue desarrollando debido al arte prerrománico. Este se caracterizó por el uso de piedra. En las construcciones merovingias, si querían hacer una construcción nueva, esta no se realizaba desde cero. Utilizaban construcciones o estructuras que ya tenían hechas y que ya no ocupaban. Bueno, yo hablaré de Santa Comba de Bande. Esta perteneció al arte prerrománico en el siglo VIII. Y bueno, como podemos observar en la imagen, existe muros extremadamente gruesos de piedra. Los sillares no están muy ordenados. Tienen un aspecto macizo y predomina el muro sobre el vano. Lo que más predomina aquí en
son las formas geométricas que usan, como el triángulo, el pentágono, entre otras formas. Y existe escalonamiento de formas volumétricas. Y como podemos observar también, hay un pórtico para entrar al templo. Y bueno, los templos son de pequeñas dimensiones localizadas en el medio rural. Voy a hacer un análisis de cada cosa y bueno, voy a empezar por los muros. Los muros son gruesos, como anteriormente dije, de sillería y pueden alcanzar una gran perfección. Los materiales que usan para hacer estos muros son piedra y algunas veces en columnas aprovechadas aparecen fustes de mármol. En los vanos estas obras se caracterizan por el predominio del muro sobre el vano. Y la fachada no es lo más relevante aquí. Y como podemos observar en una imagen, estamos viendo el baptisterio de San Juan Poitiers. Y en el espacio interior, el reducido número de vanos crea y propicia el recogimiento y la oración. Suelen ser espacios complementados, sobre todo en el mozárabe. La estructura de la planta puede ser central o basilical. Bueno, como anteriormente dije, existen plantas centralizadas y basilicales. En la iglesia centralizada son circular, como podemos ver aquí, que es de Santa Constanza, y la planta centralizada de cruz griega de Saint Front Periqués. Como podemos ver en la planta centralizada marca que hay deambulatorios. Y en el basilical estamos viendo la planta de San Martín de Fromista. Y aquí no es un círculo, es lo que diferencia una de otra. Centralizada es más que nada un círculo, formas círculo, ¿sí? Y el basilical es otra forma diferente, ya sea un rectángulo, sea un cuadrado o cosas así. Y bueno, es todo lo que yo puedo decir. Conclusión, lo que yo comprendí de lo que expuse es que el arte prerrománico, en la imagen que se pudo observar, los muros son extremadamente gruesos, de sillería, no están muy ordenados, utilizaron la piedra y en algunas ocasiones se utiliza el mármol. Se ve más de lo que llama más la atención son las formas geométricas y volumétricas que llevan, como lo que son los pentágonos, los rectángulos, entre otras formas, y tienen pórticos para la entrada al templo, y los templos están localizados solamente en el medio rural. Y la fachada no es lo más relevante. Y bueno, es hasta lo que entendí hasta el momento de mi exposición. Análisis de la decoración. Construcción muy desorientada, su belleza estaría en la pureza geométrica de las formas y en su escalonamiento. Elementos de origen bárbaro como los medallones, animales fantásticos o saqueados. Capiteles historiados en el interior. Y podemos observar en esta imagen a la cripta de Howard
o vamos a escuchar cómo se pronuncia. Bueno, a la cripta de, como dijo el doctor. En esta imagen podemos observar que cuenta con arcos romanos, al igual que unos pilares. Cuenta con 4 arcos romanos, que su funcionalidad de esos es pues dividir las cargas y que sean para que los muretes o los pilares sean un poco más delgados. Como podemos observar en el siguiente dato importante, en la época merovingia la arquitectura ya no refleja el deseo de construcción de edificios grandes y robustos, lo que contrasta con la antigüedad romana. La escultura retrocede hasta el punto de no ser más que una simple técnica de ornamentación de sarcófagos, mesas de altar y mobiliario eclesiástico. Aquí podemos ver la iglesia de San Juan de Poitiers. Podemos observar que en la arquitectura merovingia ya no ocupaban estas construcciones masivas, se simplificaba simplemente en esto que estamos observando en las imágenes, ya que en la arquitectura romana, pues en los templos o iglesias que hacían eran muy grandes y pues ya en esta arquitectura se simplificaba, al igual que las esculturas ya no hacían grandes esculturas, simplemente se simplificaba en hacer sarcófagos y mesas de altar, que anteriormente se me olvidó decirles que era una cripta. Bueno, una cripta es un lugar donde enterraban a las personas. Cripta en latín significa pues esconder o escondido, y eso significa que era un lugar escondido donde enterraban a las personas. Las características de la arquitectura merovingia: las plantas de la iglesia a menudo retoman la planta de las basílicas civiles romanas y en las primeras basílicas cristianas. Como podemos observar aquí, la planta y el corte, podemos ver cómo está todo por dentro de esta basílica. Tienen como característica propia una torre dispuesta sobre el incipiente crucero que servía de linterna y acaso de campanario, y terminaba en un elevado y agudo capitel, todo de madera. Como podemos observar, el capitel es la parte más alta, y es donde se encontraba el campanario. Aquí podemos encontrar las ruinas de, no me acuerdo, de Googlear esto, pero vamos a ver un capitel. Un capitel es un elemento arquitectónico pues que está situado en la parte superior de una torre. Como podemos ver en esta imagen, esto es el capitel. En la arquitectura merovingia, lo que predominaba más era la simpleza, ya que desde su interior, que era la decoración, pues era muy simple, al igual que a grandes rasgos que es la construcción o el diseño del lugar, ya que pues a ellos no les gustaba reflejar ese deseo de construir grandes edificios, y pues se quedaban con lo funcional y que fuera funcional y útil para ellos. Bueno, retomando la presentación, continuamos con que un elemento típico de la arquitectura merovingia es la presencia del sarcófago o del relicario de los santos venerados en los santuarios, colocados en una posición elevada detrás del altar, tal vez en el ábside, de manera que fuesen visibles para los fieles. Recordemos que el ábside es la parte semicircular que veíamos claramente en las plantas arquitectónicas de las basílicas, tanto la civil romana como las basílicas cristianas, las primeras. Y como en aquel tiempo estaba teniendo muchísimo auge el cristianismo, pues aquí los merovingios fue lo que aprovecharon al 100%. Vemos el sarcófago adornado de manera de orfebrería, una manera típica también como ellos adornaban en su arte. Esto ya lo comentaron mis compañeros anteriormente, y en esta imagen vemos de manera ilustrativa cómo o qué tan alto debía estar para que todos los fieles a través de toda la basílica pudieran ver este sarcófago.
Un dato importante es que en algunas muy pocas iglesias han sobrevivido, como la iglesia de San Pedro en Viena, pero esta es una excepción. ¿Por qué esta es una excepción? Porque esta construcción en sí es merovingia. Lamentablemente, por el paso del tiempo y el desgaste no soportó esto de los materiales y fue remodelada con un nuevo concepto, al de los merovingios. Pero sin embargo, esto es una muestra viviente de que la arquitectura estaba presente. Fue remodelada así, como vemos en la imagen, ya no se ve tanto de la arquitectura merovingia, sino algo clásico. Los edificios que sobrevivieron son edificios más pequeños y modestos, especialmente los baptisterios. Como vimos en clases pasadas, los baptisterios eran estructuras octagonales que servían para bautizar al nuevo cristiano. Y aquí vemos diferentes ejemplos, por ejemplo, baptisterio de Aix-en-Provence. Aquí vemos claramente el mármol en las columnas. Vemos un fuste y un capitel sencillamente, muy sencillos, a diferencia de la cultura romana y la cultura griega, en donde decoraban muy bien estos capiteles. Pero pues aquí en esta cultura los vemos muy sencillos, el mármol muy bien trabajado. El baptisterio de Frejus, vemos igual estas columnas sencillas, y vemos lo que es este baptisterio, en medio estaba el agua. El baptisterio de Benasque, vemos claramente cómo la luz jugaba este papel tan importante, como lo comentaban mis compañeros, en que permanecía el muro sobre el vano, porque no querían mucha luz. La poca luz que entraba reflejaba algo de santidad, simbolizaba esa luz de esperanza que tenían los cristianos perseguidos en aquel tiempo. Entonces, la poca luz que entraba era utilizada de buena manera, como lo vemos en el baptisterio de Benasque, en donde se lograba un espacio de oración. En el baptisterio de San Juan de Poitiers, que es como que uno de los iconos más claros de este tipo de arquitectura, vemos la simplicidad y la poca ornamentación de las estructuras. Algo simple. Era de lo que nos estuvieron hablando nuestros compañeros en las anteriores diapositivas. Aquí también nos cuenta que algunas criptas han llegado hasta nuestros días. Tuvieron un papel importante, ya que custodiaban las reliquias de los santos, objetos de especial veneración. Y como les continuaba, aquí vemos un ejemplo de la cripta de Saint-Laurent, en donde vemos que la luz entra de muy buena manera. Vemos esas columnas características de mármol muy bien trabajadas, los arcos, y vemos al final de la cripta de Saint-Laurent una luz que posiblemente en esta parte se ubicaba lo que es el altar, y era ahí donde iniciaban podría decirse, las despedidas. La cripta de la Basílica de Saint-Sauveur parece que actualmente fue remodelada, pero tenemos un dibujo de lo que pudo ser, y vemos los sellos característicos de casa, los que estuvimos abarcando en toda la presentación. El mármol, la sencillez de la estructura y cómo esto lo fueron trabajando a tal punto que llegaron a desaparecer, si no es que casi en su totalidad, lo que era el orden romano y el orden griego, así como lo del bizantino, y empezó a tomar más fuerza el cristianismo. Llegamos a las conclusiones. Como parte de nuestra investigación en equipo, hemos llegado a la conclusión que la cultura merovingia, con todo lo que implica, incluyendo la arquitectura, muestra de primera mano que fueron capaces de decidir si seguir con un legado romano o crear uno propio. Esto lo vemos claramente en la implementación de diseños más austeros en cuestión de ornamentación de los interiores. Sin embargo, las formas y las figuras que abarcan fueron muy sorprendentes, las primeras de su época. Aquí esto nos quiere decir que desde las primeras presentaciones vimos cómo ellos desecharon esta idea romana de una ornamentación y una simetría perfecta. Y ellos lo que hicieron fueron, no, ¿saben qué? Nosotros no vamos a buscar esa simetría perfecta. Y ellos empezaron a hacer los que ya conocemos como los desfases. Esos desfases no eran muy bien recibidos en aquella época, pero ellos los empezaron a implementar como parte también de la arquitectura prerrománica. Y pues esto fue nuestra presentación, esperamos les haya entendido. Bueno chicos, hemos llegado al fin de esta presentación.
A grandes rasgos, la cultura merovingia tomó muchísimos aspectos de la arquitectura prerrománica, de la bizantina, de la griega. Tomó esos órdenes jónicos, dóricos y corintios, pero más simplificados. Tomó muchísimos aspectos como los desfases, como las formas que iban a ocupar, y la luz fue un aspecto muy importante, que a partir de los baptisterios ellos empezaron a trabajar de muy buena manera. Esperamos les haya entendido, que este video haya sido muy simple para ustedes y fácil de entender. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias.